Correcto, estimado. Listo. Estamos listos ya. Adelante. Muy bien, muchas gracias, estimado Rubén. Eh, Somos conscientes que esta fecha y este horario tiene algunas actividades importantes, pero también consideramos que esta charla va a ayudar muchísimo a aclarar algunos aspectos que de pronto mm, no conocemos del todo o que deseamos reforzar al respecto de la automatización de la soldadura. En esta oportunidad quiero agradecer al Instituto Peruano de Mantenimiento acá en Perú, IPAMAN, por invitarnos a realizar esta charla, que tengo entendido también va a estar grabada y en algún momento la vamos a poder compartir a los demás usuarios y las demás plataformas. Me confirman también si es que está transmitiéndose esta charla en vivo por Facebook. Sería bueno verificarlo para aquellos que también quieren integrarse por esa otra plataforma. El tema de hoy, efectivamente, como ya se puede apreciar, es la automatización de la soldadura en procesos GMAO y CKO, haciendo referencia al tipo de alambre de aporte que se utiliza en el proceso de la soldadura como tal. Procurando usar en esta oportunidad el tema robots industriales. Vamos a ver las características de los robots industriales. A veces a un carrito de soldadura le dicen robot. No necesariamente es un robot, puede ser considerado como una herramienta, pero específicamente podría decirse carrito de soldadura, al generar una trayectoria continua o curva o con soldados intercalados, de pronto. Un robot industrial tiene una morfología muy distinta, una capacidad de creación de trayectorias bastante complejas, bastante repetitividad, multifuncionalidad, pero que también necesitamos pues conocer un poco más. Quiero comentarles que vamos a estar recibiendo preguntas, consultas al chat y nuestro amigo Rubén Ortiz se va a encargar de leer esas preguntas en el orden que vayan llegando las preguntas. Imagino que seguramente van a aparecer conforme también nosotros vamos avanzando en las diapositivas. Esta charla tiene como objetivo dedicarla una hora. Probablemente nos dedique un poquito más, pero igualmente considero oportuno. Me presento, yo soy el ingeniero Rubén Parisuaña, soy gerente general de la empresa Mecanos Automation SAC. Nosotros somos una empresa que tiene más de 10 años, ya más de 11 años en realidad, en el mercado peruano. Los capitales son peruanos, precisamente. Mi socio, Fernando Asensio, que lidera la gerencia de servicios, o servicio técnico, asistencia técnica, proyectos. Y nuestra misión siempre está asociada pues a brindar las mejores soluciones, las más eficientes y de pronto también las más óptimas. Nosotros suministramos equipamiento de gama alta, es decir, fabricados o ya sea en Europa o en Estados Unidos o en Japón. Algunos sistemas asiáticos como la China también podemos suministrar en función de la aplicación como elementos periféricos para nuestras soluciones. A nivel nacional atendemos a bastantes empresas también, tanto en el sur del país como en el norte, pero principalmente en Lima, con aplicaciones robóticas, en las implementaciones desde cero, ya de mano, o también en el mantenimiento de robots industriales que no necesariamente nosotros hemos suministrado. Inclusive podemos trabajar como una empresa multimarca, dando servicios a diferentes marcas de robots industriales de los más conocidos. En resumen, lo que he hablado anteriormente, tenemos más de 11 años. Desde el 2013 estamos impulsando precisamente esta tecnología, la robótica industrial, que forma parte también de la industria 4.0. Inclusive podríamos considerar que forma parte de la industria 3.0,
algo que de pronto nosotros no lo hemos desarrollado todavía de la mejor forma. En el mundo ya se está empezando a hablar de industria 5.0, pero todavía nosotros no terminamos de desenvolvernos, no terminamos de masificar o inclusive empezar la industria 3.0, que asocia mucho los robots industriales. La industria 4.0 ya habla de la comunicación, ya habla del intercambio de datos a un nivel muy diferente. Estamos hablando de Internet de las Cosas, por ejemplo, la trazabilidad, y otras ramas más asociadas a esta tendencia. Entonces es importante concientizarnos también a nivel mm, nacional, a nivel estatal, si podríamos llegar a ese punto, en fomentar las implementaciones de este tipo de tecnologías, fomentar lo que es la calidad, fomentar también lo que es la estandarización, que es uno de los puntos muy importantes para la implementación de la robótica industrial. La estandarización permite concretizar los procesos de la fabricación, permite tener sistemas y mecanismos o maquinaria que puedan hacer tareas repetitivas y por ende también minimizar los costos. En nuestro país tenemos algunas tendencias a ser muy flexibles y no estandarizar. Entonces, eso también es un obstáculo importante para la implementación de estas nuevas tecnologías, por ejemplo. Algunos de nuestros clientes con los que venimos trabajando ya algunos años, cada año también se vienen incorporando otros nuevos clientes, dentro del segmento educativo, dentro del segmento de proveedores de minería, dentro del segmento de consumo masivo, inclusive ladrilleras o maquinaria para panaderías. Son algunos, pues, algunos referentes que nosotros tenemos y de los cuales, en cuanto ellos lo requieran, vamos siempre a servirlos. Entrando de lleno en los robots industriales, debemos entender que estas son máquinas multifuncionales y que normalmente está asociado a grados de libertad o ejes. Un grado de libertad puede ser una juntura rotativa o podría ser una juntura lineal o que se desliza sobre otro componente. Eh, en esta imagen podemos observar diferentes modelos de robots que claramente cada uno de ellos tiene una característica, pero que comparten el mismo principio, que tienen 6 grados de libertad. La selección de un robot industrial para implementar soldadura puede estar asociado a estos modelos o a otros, en función del proyecto, en función del alcance, en función de las características de la aplicación. Podría ser otro tipo de modelo de robot o otras características, pero que igualmente va a tener ese grado de libertad. Si vemos un poco de izquierda a derecha, podemos encontrar un modelo que se llama, marca Yaskawa, AR700. ¿Qué es lo que podemos observar en este modelo? Principalmente su capacidad de carga. Al final de robot él puede tener una carga máxima de 8 kilogramos y él puede extenderse de forma horizontal hasta 700 milímetros. Es su estructura, sin considerar la distancia que puede tener el dispositivo periférico que está acoplado al mismo robot. Eso puede tener otra longitud más y eso puede conllevar también algún derrateo en la capacidad de carga. Eso se puede observar claramente en las hojas técnicas de cada robot. Entonces, retomando, hemos hablado del AR700, que tiene una capacidad de 8 kilogramos, y un alcance horizontal de 700 milímetros, y tenemos en la parte derecha extrema un robot que tiene una capacidad de carga de 20 kilogramos y un alcance horizontal de 3.124 milímetros, aproximadamente 3 metros, un poco más de 3 metros en realidad. Entonces, esos son algunos puntos importantes a considerar en la selección de un robot industrial en función de la aplicación. Alcance horizontal y su capacidad de carga. Así siempre, la capacidad de carga no es un punto de quiebre. En la mayoría de los casos es el alcance horizontal
el cual determina la selección de este modelo de robot industrial. Acá podemos ver en este video la morfología del robot industrial. De pronto, sin el sistema de soldadura. Podemos decir que el robot está calato, desnudo, si esa es la palabra correcta. No está vestido, no está vestido con los implementos para la aplicación de soldadura. Entonces vamos a ver en este video cómo se empieza a vestir un robot industrial en su estructura mecánica con un sistema de soldadura. En este caso, un sistema de soldadura tipo push. ¿Qué significa tipo push? Que el alambre siempre sale hacia adelante. El alambre se va a empujar hacia la punta de contacto, hacia la salida de la tobera para la aplicación de soldadura. Existen otros sistemas llamados push-pull, donde existen dos sistemas de tracción, uno que empuja y otro que jala. Pero en esta oportunidad vamos a ver la configuración push. Y este modelo de robot industrial particularmente tiene una configuración en la muñeca, es decir, al final del robot, hollow wrist. ¿Qué significa hollow wrist? Que es de muñeca hueca. Porque existen robots industriales que tienen muñeca convencional. Ahora vamos a observar precisamente la característica de un robot hollow wrist. No se olviden que pueden hacer sus preguntas al chat. Probablemente si existen varias preguntas, podríamos ir avanzando en la lectura de algunas para ya ir aprendiendo. Si tienen consultas, evidentemente. Entonces acá podemos observar que inicialmente se van a instalar algunos soportes mecánicos. Los soportes mecánicos van a competir a otros dispositivos, cada características mucho más particulares para lo que es la soldadura, como es un alimentador de alambre, conexiones. Ahora está instalando un acoplamiento entre el eje 6, la brida del eje 6 del robot, el último eje, para acoplarlo a un sistema anticolisión. Este sistema anticolisión tiene dos discos con imanes, los cuales van a fungir de una rótula. Los discos se van a abrir cuando la antorcha, el cuello, la antorcha, coincide con algún componente que pertenece a su trayectoria o de pronto se tiene una buena para proteger la antorcha, el cuello de la antorcha, para proteger la muñeca del robot y para proteger las conexiones de la antorcha hacia el alimentador de la. Entonces acá podemos ya observar cómo hizo el montaje de la colisión, cómo hizo la inserción del cuerpo de la antorcha a través del robot, a través de la muñeca, a través del mecanismo. De esta forma es más eficiente para poder tener un equipamiento más compacto. Ahí me dice si está mejor. Perfecto. Gracias, gracias. Bien. Recuerden, pueden ya empezar a hacer sus consultas, sus preguntas al chat, pueden escribir y nuestro amigo Rubén Ortiz va a empezar a desarrollar la lectura, probablemente con unas 2 o 3 preguntas. Precisamente acá podemos ver un poco más en detalle los tipos de muñecas de los robots. Vamos a agregar el puntero. Ajá. Muy bien. Entonces, acá podemos observar el robot con la configuración de muñeca hueca. Esa configuración es la que vimos en el video, donde el cuerpo de la antorcha atraviesa la muñeca, atraviesa el brazo, propiamente dicho, y llega hasta el lomo o el eje 3 del robot para conectarse con el alimentador. En cambio,
acá a la izquierda podemos ver una configuración de muñeca convencional, donde el anticolisión tiene después un soporte que desplaza el cuerpo de la antorcha. Desplaza del eje 6, desplaza a una distancia y el paquete de conexiones está al aire, ya no está dentro del cuerpo, dentro del brazo del robot industrial. Igualmente para conectar al alimentador de alambre, pero el alimentador de alambre ahora está más arriba, ya no está en la parte trasera del eje 3, sino está en la parte superior del eje. Son configuraciones en función del robot que uno pueda tener. Cuando los proyectos parten de cero, casi siempre recomendamos los robots de muñeca hueca, pero podría existir un robot convencional que el cliente ya tenga y se puede implementar con ese sistema, con ese tipo de antorcha. Evidentemente, cada uno de ellos tiene sus propias ventajas y sus propias desventajas. El robot de muñeca hueca tiene muchas ventajas asociadas a poder entrar en espacios un tanto reducidos, tiene una mejor facilidad en cuanto a reducir ciertas singularidades también, o para hacer algunas figuras particulares curvas. También podemos observar ya al costado de cada robot industrial una configuración de fuente de soldadura. Por ejemplo, el que está acá a la derecha es una fuente de soldadura con un sistema de refrigeración por líquido. Ese sistema de refrigeración por líquido es una bomba recirculante en ciclo cerrado para refrigerar el cuello de la antorcha. ¿Okay? Entonces, este refrigerador sirve para refrigerar el cuello de la antorcha. Entonces, se bombea líquido hasta el cuello y existe una recirculación, haciendo transferencia de calor, regresando nuevamente al sistema de refrigeración por líquido. Es prácticamente como un refrigerador, como un cooler o un chiller, tal vez, que lo pueden asociar. A la izquierda podemos tener acá la fuente de soldadura sin el refrigerador o sin el cooler. Evidentemente, eso significaría que el cuello no va a tener una refrigeración por líquido. Se va a refrigerar únicamente con el gas protector de la soldadura. ¿Cuál es lo que recomendamos nosotros? Cualquier sistema puede ir en cualquiera de las dos configuraciones de robots. Eso no es determinante para la selección de robot. Pero sí es determinante la utilización del sistema water cooler o refrigeración por agua versus un sistema gas cooler o refrigerado por gas, la capacidad de corriente a la cual va a estar sometido el sistema. Si voy a tener corrientes por encima de los 200 amperes o 220 amperes, es altamente recomendado tener el sistema de refrigeración por líquido. ¿Para qué? Para darle un ciclo de vida más largo y prolongado a los consumibles de la antorcha. Y evidentemente también en afectación a la eficiencia de la transferencia del metal. Porque si yo refrigero apropiadamente la tobera, refrigero apropiadamente el difusor hasta la punta de contacto, entonces no voy a tener deformaciones, no voy a tener desviaciones. Eso es algo bastante importante y bastante sugerido. Claro, evidentemente en función de la aplicación se selecciona algún sistema o el otro. Hemos instalado algunas celdas robóticas con sistemas simplemente gas cooler, porque las corrientes no excedían de los 100 amperes o 120 amperes a lo mucho, para soldar chapa muy delgada y con alambres de 0.8, por ejemplo. Pero tenemos instalaciones en clientes en los cuales utilizan alambre tubular de 1.6 con corrientes por encima de los 380 amperes en algunos casos. Entonces, ahí, evidentemente, las corrientes que son muy altas van a malograr rápidamente a las toberas si es que no tuviese sistema de refrigeración por líquido. Si hablamos de los modos de transferencia para un sistema push, como los que estamos viendo a continuación, existen paquetes de soldadura. Estos paquetes de soldadura son software y que se instalan en la fuente de soldadura. La fuente que vemos acá y la fuente que vemos acá. Entonces, yo puedo tener esta fuente solo con el arco estándar, o podría tener el estándar y el arco pulsado, o podría tener PMC y el arco pulsado, o puedo tener simplemente el pulsado, por ejemplo.
Entonces, ¿qué es lo que contiene cada uno de ellos? Por ejemplo, el modo de transferencia estándar es el modo que se utiliza típicamente para el sondeo de alambre tubular para acero estructural, el E71T, por ejemplo. Y sus modos de transferencias son el cortocircuito, el globular o arco intermedio y el arco spray. Si hablamos de tubular 1.6, E71T con 380 amperes, evidentemente el arco va a estar en un arco spray. Pero si hablamos de una soldadura de 120 amperes con un diámetro de alambre de 0.8, estaremos hablando de un cortocircuito, por ejemplo. Cuando queremos trabajar el arco pulsado o el arco pulsado controlado PMC, es porque nosotros vamos a utilizar alambres sólidos o acero inoxidable en alambre sólido o aluminio también en alambre sólido. Y estos arcos son muy buenos para ese tipo de transferencia de materiales de alambre eh, y en el acero para tener mejor comportamiento de la velocidad, el aporte del material y el aspecto de la soldadura, inclusive de la penetración. El arco pulsado es muy bueno, es muy recomendable para tener una producción en serie o una fabricación en la cual requiera mejores ratios de productividad, a diferencia del arco estándar, donde tengo el cortocircuito, que tiene corrientes bajas, es lento, y tengo el arco spray, que es fuerte pero muy agresivo. Entonces, vamos a ver en los siguientes videos algunas características de ese tipo de arco. Vamos a ver acá. Vamos a ver primero el cortocircuito. Y acá podemos ya ir observando la línea morada, como en la recta de las corrientes y la recta de los voltajes, yo veo que hay bajas corrientes y por ende bajos voltajes. Aquí funciona el cortocircuito. Porque funciona lo simple, el alambre llega a tocar la punta, se crea punto, crece la energía y se distribuye la bota. Y después cae el voltaje y levemente el alambre, porque es despacio, levemente el alambre, sobre la presión. Me dicen que el volumen es muy alto. Vamos a bajar un poco el volumen. ¿Sí? Entonces, el primer video nos ha mostrado cómo es el cortocircuito. Vamos a ver cómo es el arco pulsado. Perdón, el arco spray. Entonces ya podemos observar acá en la línea morada, marcada, altas corrientes y altos voltajes, a diferencia del cortocircuito que vimos anteriormente. Escuchemos cómo es el arco spray. Espero que se esté escuchando bien ahora. Entonces, obviamente, el arco spray es un arco casi constante. Podemos observar cómo la corriente de voltaje puede apreciar eso, pero efectivamente es un spray, el cual no tiene control. Se aporta muchísimo calor, eso puede tener un efecto importante en la zona afectada por calor, en el de fiebre, no es muy útil para esa partida. Ahora veamos el arco pulsado. Baja el volumen, sí. Entonces, escuchemos ahora el comportamiento del arco pulsado. ¿Qué podemos ya ir observando? Podemos ir observando que a diferencia del cortocircuito y el arco spray, el arco pulsado tiene un rango más amplio entre las corrientes bajas a las corrientes altas, tanto en voltaje como en corriente. Entonces, yo podría cubrir muy bien ciertos espesores, por ejemplo, desde los 3 milímetros o 4 milímetros, espesores más gruesos como 3 cuartos, 5 octavos.
Veamos cómo suena el arco pulsado. Entonces, yo podemos ir observando que existe una frecuencia, con frecuencia. Y eso es ocasionado precisamente por la máquina porque emite unos pulsos con unos picos que permiten que la mota del alambre viaje en el aire. Con cierta frecuencia, tal vez, claro, no vamos se va a parecer un spray, porque no vamos a observar el alambre chocando con la pieza, porque la gota viaja en el aire. Pero se puede controlar digitalmente mucho mejor este arco. Tiene comportamientos de mayor velocidad, tiene un aspecto del cordón mucho más agradable, tiene un arco focalizado, es decir, enfocado, a diferencia del spray, que el salvaje es muy amplio. Entonces, en aplicaciones con robots industriales, con alambre sólido, ya sea acero, acero inoxidable, aluminio, es altamente recomendado trabajar para maximizar el uso del robot industrial en un arco pulsado. Y mejor todavía si es un arco pulsado controlado. Si voy a trabajar con el alambre tubular, pues simplemente necesitaría el arco estándar con el spray o el arco intermedio globular, dependiendo de los niveles de corriente. Tenemos otro modo de transferencia, pero mucho más propietario de la marca Fronius. A este se llama CMT. Y este sistema sí es un sistema diferenciado porque ya no es push, sino más bien ahora es push-pull. Es decir, un alimentador de alambre o un sistema de tracción que está, vamos a decirlo, aguas abajo, y otro sistema de tracción, otro alimentador de alambre, aguas arriba, pero va a estar en la antorcha de soldadura. Ya podemos observar la antorcha al final del robot y en el cuerpo de la antorcha hay un motor. Normalmente es un motor paso a paso. Y ese motor paso a paso va a hacer que el alambre esté en una secuencia de va y ven, como si fuese una máquina de coser, exactamente igual. El sistema de tracción aguas abajo, o el que va a estar casi cerca de la fuente de soldadura, ese simplemente empuja. Y el sistema que está en la antorcha de soldadura va a jalar. Pero además de jalar, también va a ser un efecto de va y ven. Veamos cómo es el sistema SMT en este video. Recordemos también que SMT es un cortocircuito. Acá podemos observar. Es un sistema que está en el rango de los cortocircuitos, viendo acá la línea remarcada de color azul. Eh, cortocircuito Deep Transfer Arc, y también abarca Intermediate Arc, es decir, puedo trabajar hasta aproximadamente 180 amperes, 190 amperes, entendiéndose de que es una aplicación para chapa delgada, pero con mucha estabilidad, con muchas prestaciones, cero salpicaduras, alta estabilidad del arco, muy poco aporte de calor. Cuando hablamos de CMT decimos que es un acrónimo de Cold Metal Transfer, o una transferencia de metal en frío. Eso es entre comillas, porque en realidad sí tiene que haber fusión, solo que se controla mucho más. Veamos entonces ahora cómo funciona eso. Podemos escuchar el sonido, es un tanto diferente al cortocircuito, o el arco pulsado, y acá observamos el alambre como hace movimientos de atrás a adelante. Trabaja un vaivén, una máquina de coser. Y el procesador de las máquinas solares crea este algoritmo para precisamente tener comportamientos tanto mecánicos como eléctricos con el procesamiento que tiene implementado. Yo tengo un sistema CMT, yo podría tener los otros modos de transferencia que vemos o que hemos visto en la diapositiva anterior. Yo, con un sistema CMT, está obligado a instalarle el Welding Package Pool
y el welding para caso estándar. Si no están estos dos paquetes de soldadura, no podría estar el CMT. Una primera conclusión es que CMT es un sistema mecánico push-pull con un modo de transferencia software. Inclusive, si nosotros ponemos un poquito más de atención, vemos el alimentador de alambre aguas abajo y vemos el alimentador en la antorcha de soldadura y en medio de ellos existe otro componente. Este componente sirve de caja de paso, por decirlo así, entre las conexiones de la fuente y las conexiones de la antorcha, y a su vez es un sensor de tensiones. Porque es evidente que el alimentador que está aguas abajo empuja con una fuerza y el que está en la antorcha de soldadura jala con otra fuerza. Significa que en algún momento puede haber una diferencia de fuerzas. Al detectar esa diferencia de fuerzas, el sensor de tensiones lo que va a hacer es mandar información a la fuente de soldadura para hacer un feedback y controlar que esa tensión sea lo más igual posible para ambos casos, para ambos lados, tanto el que empuja como el que jala. Importante la conectividad, la comunicación entre el controlador del robot y la fuente de soldadura. Vamos a decir que hace unos 10 años atrás la comunicación estaba basado en la comunicación serial típica Profibus, DeviceNet, Modbus RTU, por ejemplo, o Canope inclusive. Conforme iba pasando el tiempo, se le ha dado muchas versatilidades, muchas más confianzas a los sistemas de comunicación basados, a los protocolos de comunicación basados en Ethernet. Ese cableado con UTP, un RJ45 o inclusive un conector tipo M2, M8 de pronto, ahora tiene mucha más robustez, tiene mucha más fiabilidad, mejor avance tecnológico en las capas que está entre las comunicaciones y la interfaz de comunicación con estos protocolos. Es cierto que algunas marcas de robots industriales tratan de estandarizar la interfaz de comunicación. Por ejemplo, Yaskawa casi siempre se comunica en estos tiempos con una comunicación Modbus TCP/IP. O los robots Fanuc, por ejemplo, con una comunicación Ethernet/IP. Inclusive robots ABB podrían tener Modbus o podrían tener también Profinet. Ya hemos tenido experiencia también con esos robots industriales. Entonces, en función del modelo de robot industrial, pues existe una interfaz de comunicación que es intercambiable en la máquina de soldar. Podemos observar acá, en esta figura, cómo la interfaz de comunicación que contiene a un determinado protocolo es una pastilla. Entonces, esta pastilla se retira, si es que es Modbus, y se coloca Ethernet IP, si es que quisiera comunicarme con un robot fan. Claro, siempre y cuando ese robot tenga ese protocolo de comunicación. Pero las fuentes de soldadura, al menos de la marca Fronius, tienen esa versatilidad rápida de intercambio de los buses de comunicación. Ahora vamos ya a algunas aplicaciones propiamente dicho. Hemos estado pues mostrando algunas bases, algunos fundamentos bastante importantes para poder entender y comprender sobre las implementaciones de los robots industriales en la soldadura. Veamos este video. Tengo que bajar el volumen. Ya está abajo. Y vamos a reproducir. Entonces vamos a reproducir para que se pueda observar. No voy a hablar para que se pueda concentrar.
Muy bien. Eh, en resumen, he querido mostrar este video para ver los alcances que podría tener un proyecto. Inclusive esta es una aplicación de pronto intermedia que podría tener haciendo usos de ejes externos. Los ejes externos ayudan precisamente a mover la pieza o a mover el robot industrial si fuese necesario para tener una posición de soldadura bastante buena y eficiente. Porque las posiciones de soldadura que nosotros queremos tener no van a ser posiciones forzadas. Por ejemplo, la idea es que nosotros soldemos a altas velocidades, pero si yo voy a soldar en verticales, vertical ascendente, por ejemplo, de cabeza o horizontal, esas velocidades no son eficientes. Y están allí ese tipo de posiciones porque están en función al operario, una persona. Pero cuando se utiliza robot industrial, se busca que la posición de soldadura esté siempre en 1F, 1G, 2F, 2G, por ejemplo. Es decir, el plano. Porque es esa posición en la cual yo voy a tener la maximización de la velocidad de soldeo. Eso para tenerlo en cuenta. Puedo tener el robot solamente fijo y sin posicionadores, sin ejes externos. Claro que sí, puedes tenerlo, pero probablemente no vas a usar el robot en su máxima capacidad de soldeo, aprovechando la velocidad que puede tener. ¿Cuál es la velocidad que tiene un robot industrial en una trayectoria lineal? Puede llegar a ser 2 metros por segundo o más. Entonces, imaginemos 2 metros por segundo es una velocidad extremadamente alta. Y bueno, va a limitar esa velocidad en la soldadura, es decir, el proceso mismo de transferir la gota del alambre, transferir el alambre, el material de aporte sobre el material base. Y las posiciones forzadas no van a ayudar a maximizar eso. ¿Puede soldar el robot esas posiciones forzadas? Claro que sí, puede hacerlo, pero no está pensado un robot industrial para hacer esas posiciones forzadas, más que para simple demostración. Usted selecciona, implementa un robot industrial para tener mayor productividad, y esa mayor productividad la va a tener con posiciones en el plan. Repito, 1F, 1G, 2G, 2F, por ejemplo. Ahora, no se olviden, por favor, al botón en la presentación, ustedes pueden hacer sus preguntas al chat, porque nuestro amigo Rubén Ortiz va a leer las preguntas, seguramente en un par de diapositivas más, y vamos a empezar a responderlos antes de continuar. Bien, entonces esperamos sus preguntas al chat. Ahora, un robot industrial no tiene el sentido de la visión por defecto, no mira. Por eso es importante también entender que el implementar, el insertar un robot industrial en un proceso productivo no significa reemplazar a una persona, sino significa hacer una forma diferente de fabricar. Entonces, eh, acá muy importante el concepto. Uh, no vamos de pronto a ver beneficios en nuestro sistema de soldadura robótico si pensamos que este robot reemplaza al pensamiento, al criterio, al conocimiento, cierta movilidad o ciertas características empíricas que tiene una persona, un soldador persona. No, simplemente es una forma de hacer diferentes las cosas. Y para ello necesita condiciones. Dentro de las principales condiciones es la repetitividad. Una maquinaria como esta se programa para generar una trayectoria con una repetitividad o con una diferencia en la repetitividad de pues 0.0 milímetros o en algunos casos 0.05 milímetros. Entonces, él va a llegar siempre al mismo punto casi perfectamente. Pero si la pieza a soldar no está en esa posición,
o la juntura que va a soldar tiene una abertura, pues muy probablemente no va a soldar como queremos. Entonces, las condiciones iniciales que necesita este sistema de soldadura, principalmente para hacer uniones de soldadura, es esa, es que exista tolerancias dimensionales en los productos muy bajas, por debajo del milímetro, porque recordemos que los alambres de soldadura, pues en la mayoría de casos son de 1.0, 1.2 o 0.8, y en los casos particulares de pisos muy grandes de 1.6, por ejemplo. Entonces, si los robots industriales no tienen visión, no tienen esta capacidad de criterio para mirar, o este sentido para mirar, se le agrega algunos sensores, algunos sistemas que pueden darle alguna ayuda. No van a contener todas las soluciones a todos los casos, pero en la mayoría de casos podría resolverlos. Claro, va a depender también de la aplicación y el nivel de la inversión que queramos darle. Recordemos que el costo-beneficio siempre es importante en la implementación de estos sistemas. Entonces, si yo voy a producir muy pocos elementos o elementos que son muy baratos y voy a querer agregarle estas funciones especiales de tacto, de visión, pues va a empezar a crecer la inversión y voy a recuperar mi inversión en mucho tiempo. Entonces, eso no es viable. Entonces, por eso hay que hacer un análisis importante y a veces es mejor hacer mejoras sustanciales en los sistemas de fijación o en los sistemas de habilitación de las piezas solares. Algunas herramientas opcionales para hacer correcciones, podemos tenerlas acá, en la imagen en la parte derecha, touch sensing, AcuFast con un láser, Motosai con una cámara, o Servo Robot, está asociado a una cámara láser, como el Servo Robot Láser Cam, un sistema bastante reconocido y que tiene muchísima precisión, muchísimas funcionalidades y puede resolver muchos problemas en las junturas, pero su costo es casi igual al del mismo robot industrial. Entonces hay que analizar bien si es útil o no, si vale la pena el costo-beneficio. Sim Tracking es otra solución un poco más barata, pero también tiene sus limitantes. Vamos a ver dos de estas funcionalidades instaladas en un robot industrial. Primero veamos TouchSense, que está el video de la izquierda. Voy a bajar un poco el volumen. Ajá. Entonces, vamos a poder observar que el hambre como un sensor. Entonces, él hace, bajo una rutina ya programada anteriormente, él hace verificaciones en la posición de los componentes. Una vez que verifica, él recién corrige. Significa que yo tengo que dedicar un tiempo para mediciones antes de soldar. Si el proyecto amerita dedicar tiempo para hacer esas mediciones auxiliares, esto no ayuda mucho. Pero si de pronto este muerto permite pérdida de dinero, no va a ayudar de todo. Algo que también se tiene que analizar en función de la aplicación y la cosa. Repito entonces, primero se hace una medición por toques y después se corrige. SIM tracking analógico, porque este es un SIM tracking analógico, existe un SIM tracking digital también, pero SIM tracking analógico hace una lectura del arco voltaico en tiempo real, en todo momento. Entonces, si él ve una diferencia del arco voltaico, si es grande, va a hacer que la antorcha de soldadura se acerque a la pieza. Pero si él observa que el arco voltaico es muy corto, entonces va a hacer que la antorcha de soldadura se aleje. Esa corrección
es en tiempo real, pero tiene una limitante. No se puede hacer para todos los espesores y tiene que oscilar siempre el sistema. No se puede simplemente jalar, como en el primer video, para hacer un cordón de soldadura. No, acá tenemos que oscilar. Entonces, la oscilación determina también una reducción en el tiempo, a diferencia de simplemente jalar la antorcha de soldadura. Y esa reducción puede llegar a 50% de una aplicación en la cual solamente jalamos la antorcha de soldadura. Vamos a ver entonces cómo inicialmente, voy a poner el láser, inicialmente se programa un punto de inicio y un punto final, los cuales determinan una recta, en un caso ideal. Pero vamos a observar que esta pieza que no está recta y que a propósito le hemos hecho una curva, el sistema sin tracking va a hacer la corrección en tiempo real. Entonces, primero vamos a ver el movimiento vacío, la línea, y después ese mismo programa que ya contiene las rutinas, las funciones de sim tracking, va a hacer la corrección. Entonces, veamos. Entonces, recordamos que tiene que estar siempre así. Entonces, la partida que se aprobó, y otro es el programa de recta. Sabemos que la pieza no está recta, que esa curva exagerada. Es inicial un punto final. Ahora vamos a habilitar el arco eléctrico. Ya podemos ir observando unido. La podemos observar que hace la trayectoria de la curva, la hizo la corrección. Simplemente podemos observar el fondeo de esa curva. Es decir, la corrección de la línea por esa curva de la curva. Es decir, una corrección de la trayectoria en tiempo real. Tenemos algunas preguntas, Rubén, de pronto, para ir avanzando. Son otras diapositivas más y me gustaría absolver algunas consultas. Sí, por supuesto. Tenemos una pregunta de Samuel Pilco. Dice, tenemos dos consultas de él. La primera dice, ¿los consumibles que se usan en los robots industriales son los mismos que se usan en la soldadura semiautomática manual, ya que el tiempo de soldeo será mayor? De acuerdo, muy bien. Entonces, absolviendo esta consulta, eh, la punta de contacto, al menos en la marca Fronis, la punta de contacto es la misma en robot o el sistema con robot que el sistema de aplicación manual. Es la misma punta de contacto, M8. Lo que cambia son los demás accesorios. Por ejemplo, la tobera, el difusor, el cuello, la conexión del cuello, son totalmente diferentes. Siempre son multilock y esos cuellos robóticos o para sistema robótico tienen otras conectividades para identificar el componente, para el touch sense, para dar señal a la anticolisión, etcétera, etcétera. Entonces, tiene inclusive tarjetas electrónicas internamente los cuellos para sistemas robóticos. Pero la punta de contacto, el liner, las guías de ingreso del alambre, los rodillos, pues son los mismos que utiliza en un sistema de soldadura manual o mecanizado. Ok. La segunda consulta es, en una posición 2F, ¿a qué cateto se puede llegar en una sola pasada? Anualmente se llega entre cateto 7 u 8. Claro, depende, para responder esa pregunta, depende del diámetro del alambre.
y depende del modo de transferencia. Ah, Fácilmente se puede alcanzar ese cateto utilizando un diámetro de alambre de 1.6, un arco estándar. Pero también se podría alcanzar utilizando arco pulsado controlado con un diámetro de alambre sólido de 1.2, probablemente con alguna velocidad de 40 centímetros por minuto. Si quisiésemos comparar la velocidad de soldeo, es decir, la velocidad de trayectoria de la torcha de soldadura en modo manual, casi siempre son entre 8 y 12 centímetros por minuto. Pero con robot, lo mínimo que se buscaría, siendo simplemente una pasada y haciendo un rellenado amplio, es de 40 centímetros por minuto. Si quisiésemos darle más velocidad de avance, probablemente tengamos que darle una pequeña oscilación para aumentar la velocidad y precisamente aumentar también ese cateto. Pero todo depende del modo de transferencia y depende del diámetro de la lámpara. Inclusive depende del gas protector, porque digamos que para altas corrientes, con alambre sólido, podríamos estar utilizando una mezcla de gas de 80% de argón y 20% de CO2, pero el CO2 va a limitar la característica de estabilidad del arco y de las imperfecciones en el cordón. ¿Asociados a qué? Asociados al cobreado que tiene el alambre. Ese cobreado genera como una pequeña cascarilla que flota cuando estamos haciendo el proceso de soldadura. Entonces, entre más corrientes, más velocidad de soldeo, lo que va a pasar es que esas cascarillas no van a flotar, sino se van a quedar en el cordón de soldadura. ¿Por qué? Por efecto de la gran cantidad de CO2 que tiene. Entonces, cuando yo quiero aumentar mis procesos de soldadura en arco pulsado, por ejemplo, eh, con alambre sólido, y quiero aumentar la velocidad, pues yo sugeriría empezar a trabajar con una proporción de gas de 90% de argón y 10% de CO2. Claro, esa mezcla probablemente no la vamos a encontrar comercial en el mercado, pero el efecto es bastante notorio y bastante crucial al hacer este cambio de proporciones. Para eso se sugiere tener un mezclador de gas local, es decir, un mezclador que esté instalado en una misma botella. Podría estar instalado, por ejemplo, en la botella de CO2. Se instala en la botella de CO2 y la otra conexión para hacer la mezcla a una botella de argón. Y en ese mezclador de gas colocar la proporción de gas que se necesita en el proceso, así como la regulación del cambio. ¿Hay otra pregunta, Rubén? No tenemos más preguntas, Rubén, pero los invitamos a que sigan escribiendo. Si tienen alguna consulta, puede escribir en el chat, por favor. De acuerdo, muy bien. Entonces, continuamos. Acá podemos observar, una aplicación utilizando una fuente de 600 amperes. La utilización de una fuente de 600 amperes obedece a tener una alta disponibilidad de corriente. Y precisamente acá podemos observar la utilización de un diámetro de alambre de 1.6 tubular y un diámetro de alambre sólido de 1.2. Entonces, en cada caso se puede llegar a usar corrientes muy altas. Esta fuente como tal puede entregar al 100% de ciclo de trabajo 500 amperes, más que suficiente para utilizar otro tipo de alambres, por ejemplo, alambre de sólido de 1.6 o alambre tubular de 2.2, si es que el caso la amerita. Evidentemente, el sistema de refrigeración por líquido para el cuello de la antorcha es importante. Vamos a ver ahora en este video cómo soldamos un alambre tubular de 1.6 y después, al finalizar el cordón, cómo el supervisor toca la tobera y él va a notar que la tobera está fría, no se va a quemar. Veamos.
aproximadamente 365 Hz, generando una velocidad de 45 centímetros por segundo. Ahí vemos como el supervisor toca con los dedos la madera y él no tiene ningún inconveniente. Ahora veamos también una aplicación, pero ya no con el arco estándar que utilizamos en el primer video, porque era alambre tubular, solamente se usó spray. Ahora vamos a ver en este video arco pulsado con un alambre sólido de 1.2. Acá podemos observar es bastante amplio. A esta capa parece. Se puede notar cómo la cascarilla, el cobre, la de aporte, empieza a flotar cada vez más rápido. Entre más corrientes, entre más velocidad quiero yo aplicar en el sistema, esa cascarilla empieza a flotar más rápidamente y mayores cantidades. Entonces, si yo no tengo una proporción de gas apropiada, pues puede haber una incrustación. Esta es otra aplicación. Por algunos temas de confidencialidad no podemos mostrar muchos detalles, pero podríamos decir que acá se ha trabajado con un robot industrial muy diferente al que hemos visto anteriormente, que tiene una estructura fina. Acá ya el robot es mucho más grande y de una capacidad de carga de aproximadamente 50 kilogramos. ¿Por qué? Porque el proyecto meritaba tener otros periféricos, otros accesorios adicionales para poder ejercer su tarea. Sin embargo, podemos mostrar el resultado utilizando CMT, Cold Metal Thrust. Y el requisito para utilizar esta tecnología estaba asociado a lo que el cliente requería. Una zona afectada de calor muy baja. Veamos. El material de aporte tiene unas características específicas. El trabajo del componente y la tecnología del CMT, que es la tecnología que permite tener más soporte de calor, actividad del cordón bastante agradable, velocidades de soldeo también bastante buenas, de tal forma que la productividad y la calidad del producto que realizamos en un mercado no es problema. Un proyecto que tiene muchísimo de ingeniería, muchísimos componentes, con la complejidad precisamente.
Acá tenemos otros proyectos instalados, también con CMT. Recuerden, CMT significa Cold Metal Transfer, y es un sistema push-pull. Eh, Muy oportuno, muy bueno para el soldeo de chapa delgada o para tener aplicaciones de recubrimiento como vimos anteriormente. En el proyecto anterior no estábamos uniendo elementos, estábamos recubriendo una superficie. Entonces CMT ayuda muchísimo para esas aplicaciones. En el video que vemos acá a la izquierda es un video que vamos a reproducir donde las chapas a soldar son de 3 o 4 milímetros. Entonces, el aporte de calor también tiene que ser bastante bajo para evitar las deformaciones, porque las piezas son relativamente largas. Por eso se utilizó CMT. Pero hay algo importante, que el robot industrial no está fijo, sino que va a estar sobre un riel. ¿Para qué utilizamos el riel? Pues precisamente para tener un mayor volumen de trabajo, mejor alcance del trabajo del robot. Si yo lo pongo fijo, podría alcanzar solo algunas partes o con cierta incomodidad. Adicionalmente, del eje lineal que tiene la base del robot, existen posicionadores tipo rotativos, tipo torno. Y lo que va a hacer eso es colocar la pieza en diferentes, vamos a decir, flancos, donde no puede llegar el robot si es que estuviese solamente de frente en la pieza. Entonces esto ayuda a minimizar lo que son movimientos de piezas, riesgos y tener un proceso productivo completo en un, digamos, en un solo, en un solo soldeo. Veamos el video. Podemos observar la misma salpicadura que existe en el arco eléctrico. Básicamente son proyecciones del carbono sobre la pasarilla, pero salpicaduras propiamente dicho, pitas que van a estar sobre la superficie, no las hay. Entonces, si yo no tengo salpicaduras sobre la superficie, minimizando mis costos de producción, porque así yo evito tener una persona, un proceso más, las pitas. Pero la tecnología ya lo tengo. Tengo un cordón con mucha calidad, tengo bajo corte de calor, baja deformación, una forma muy agradable, de mi cortocircuito, pero con una alta estabilidad. ¿Podríamos haber utilizado arco pulsado en este proceso? Claro que sí, podríamos haber utilizado, pero digamos que en el proyecto se decidió utilizar los dos sistemas iguales eh, por un tema de minimizar la logística. Porque también podría soldar aluminio, podría soldar acero inoxidables, chapa muy delgada, o inclusive chapa gruesa, ya no utilizando CMT, porque este sistema push-pull puede contener el arco pulsado, o el mismo arco spray. Entonces ya tengo una amplia gama de opciones y posibilidades para diferentes proyectos con diferentes aplicaciones. Este mismo cliente también implementó un robot, ahora fijo, pero con un posicionador giratorio, para soldar elementos de chapa muy delgada. Estamos hablando de 1.4, 1.6, por ejemplo. Y la característica está pues en la estabilidad del arco, en el bajo porte de calor, y de pronto tener una buena estabilidad y también las aplicaciones, ¿no? Que no tenemos o no tendríamos con un sistema convencional. Veamos el video. Acá la aplicación es, acá la aplicación es un poco más sencilla. A temas de confidencialidad tampoco puedo mostrar muchos movimientos, muchos cordones. Pero acá podemos observar que se está soldando la tapa con un cuerpo, una plancha arrugada, el cuerpo. Pero también se puede hacer el soldeo de otros elementos
Está fijo porque el alcance horizontal del robot, que en este caso, o en estos casos, es de 2 metros, es más que suficiente para las aplicaciones que tiene este cliente. Acá tenemos otras aplicaciones, no podemos mostrar sistemas por tema de confidencialidad, pero podríamos decir que en algunos casos son accesorios para minería, en algunos casos son componentes para panificadoras, y en otros casos material mucho más delgado para, por ejemplo, bracitos de racks de televisión. En cada caso se utiliza un sistema de soldadura y un modelo determinado de robot. Pueden existir proyectos bastante más complejos y bastante más grandes. Para poder determinar qué modelo de robot o qué otros elementos auxiliares utilizar como posicionadores, nosotros hacemos uso de un gemelo digital, eh, un software de simulación o de programación fuera de línea. Para la marca de los robots Yaskawa se llama MotoSim. Entonces, este MotoSim contiene un entorno virtual del robot en 3D. Se puede ingresar posicionadores de diseño propio de Yaskawa o personalizados. También se puede agregar las piezas de los clientes y ahí podemos observar, además de la programación que se puede hacer, ya se puede hacer la programación acá, los movimientos, trayectorias, singularidades, colisiones o eficiencia del sistema en cuanto a velocidad, cuánto tiempo realizó el sondeo utilizando este sistema. Entonces veamos una aplicación rápida. Podemos observar ahora que este modelo de robot, que es un robot de 3 metros de alcance de facto, está instalado de cabeza y está instalado sobre una pluma. Pero esta pluma también tiene un accionamiento sobre los procesos del robot. Eso va a permitir la sincronización de los movimientos, una programación desde el mismo entorno de programación del robot y un control apropiado. En la parte izquierda podemos observar la programación, código de programación de movimientos del robot. Podemos observar también la unidad de programación, la botonera, la unidad de programación, la pantalla de programación. Podemos observarlo de forma digital. Eso que yo puedo programar este melo digital. Otras aplicaciones especiales que esperamos pronto implementar en algunas instituciones de formación técnica, por ejemplo. Acá hay que tener en cuenta algunas consideraciones. Debemos cuidar mucho la salud de los estudiantes o de las personas que van a utilizar este sistema, y por ello se implementa casi siempre con sistemas de extracción de humo. Movemos acá en la izquierda una imagen donde está la antorcha soldadura CMT y al final se puede encontrar un sistema de extracción del humo. Este sistema de extracción de humo no solamente es particular al CMT, sino que también puede ser para sistemas push. Uh, en el sistema educativo, además de la capacitación en el aprendizaje del uso de los robots industriales y el sistema de soldadura para robots industriales, también se puede implementar, por ejemplo, aplicaciones para impresión 3D. Por ejemplo, en este caso, en este video. CMT me permite precisamente hacer WAM, War Additive Art Manufacturing, es decir, una manufactura de TIDE basada en el arco eléctrico. Como si fuese una impresora 3D de plásticos o de polímeros, tal cual, puedo hacerlo también con alambre de aporte, de acero estructural, de acero inoxidable, de aluminio. Pero para esto yo necesito un software CAM, un software que me permita generar estas trayectorias ciertamente complejas o repetitivas en un software. Ese software con un postprocesador genera la programación de las rutinas de movimiento y se trasladan al controlador y se ejecuta la programación, por ejemplo. También
CMT tiene sistemas de eh, soldeo basado en puntos. Cycle Step, así se llama en Fronius, lo cual yo aporto muy poco material para junturas muy, muy delgadas también. Ejemplo, como en este caso. Controlo la cantidad de material de aporte que yo quiero para junturas muy, muy delgadas como en este. También se puede colocar esto en las implementaciones de aplicaciones para formación técnica. También está caminando mucho los comentarios en el mundo de la robótica, el uso de los robots colaborativos o los llamados cobots. Los cobots, pues, son robots que tienen una estructura diferente a los robots convencionales. Es más, se les dice a los robots convencionales o estándares robots de estructura rígida. Y a los colaborativos, pues, cobots directamente. Eh, y en esta imagen podemos observar la diferencia entre coexistencia, cooperación y finalmente cómo llegamos a colaboración. Decimos que existe coexistencia cuando la máquina robot hace su trabajo en un área y la persona operario hace su trabajo en otra área. Nunca interactúan de forma física o intermedia, por decirlo así. Entonces, acá es una aplicación típica de los robots de estructuras rígidas o los convencionales que hemos visto anteriormente, donde probablemente exista cercos fotosensibles o alguna cortina fotosensible o alguna cortina física o algún posicionador de dos estaciones, por ejemplo, que haga el intercambio. En cooperación, mientras está trabajando un robot, existe una mesa intermedia y la persona va colocando piezas. Entonces, la persona no tiene contacto con la máquina robot, pero de pronto comparten un área de trabajo. En colaboración ya es diferente. Ambos están en el mismo espacio de trabajo, realizando alguna tarea complementaria o de pronto eh, ya teniendo contacto, por ejemplo. Entonces, el nivel de la colaboración con un robot o bot tiene más o menos estas características. ¿Por qué? Porque los cobots tienen un control de torque en todos los ejes que asemeja a una sensibilidad de tacto. Es como si el robot ahora tuviera tacto, pero bueno, es un tacto entre comillas. Puede haber algún tipo de riesgo, de todas maneras, ya sea por el mismo robot o ya sea por el proceso. Entonces, la utilización de un cobot también requiere de un cierto análisis. A veces es suficiente con tener un robot de estructura rígida en un sistema de coexistencia o inclusive de cooperación. Un cobot tiene también un nivel de inversión mayor, casi siempre es el doble en costo, es más lento y de pronto tiene otros elementos adicionales. Y los dispositivos que van acoplados al eje 6 del robot también son especiales para robot colaborativo. Si hablamos de las implementaciones de los cobots en soldadura, podemos ver en este video cómo se interactúa y de cómo se programa esto. Una ventaja importante es que puedo guiarlo con la mano. Puedo guiar el inicio, el final, con una orientación de la mano. Pero siempre voy a necesitar la unidad de programación para distintas cosas, como para programar o editar. Entonces, hay una comodidad, sí, pero siempre dependo de la memoria para trabajar. Viendo en la aplicación, si realmente lo merita, aunque sea mejor programar el robot solamente como que. Pero si la aplicación también lo merita, podría ser guiado. Después hacemos el diseño para finalizar como invocar el yo, como dar algún tipo de operación, ¿no? Y empezamos la consola de programación, la unidad de programación.
recuerdas, ahí tengo que dar confirmaciones, hacer algunos ajustes, por ejemplo. Efectivamente, el robot todo muy bien. Entonces, yo quiero guiarlo, lo llevo desde la herramienta de lectura, en este caso la torta, y todo el cuerpo se va reordenando a todo lo que es. Eh, la soldadura también necesita de una gestión de datos, porque tengo que llevar algún control. Entonces, invertir en un robot industrial o un sistema mecanizado o simplemente en una máquina de soldar con características de gama alta, también se sugiere pues hacer uso de lo que es la gestión de los datos. Tanto el monitoreo, descarga de datos, feedback, monitorización, etc. Hay sistemas de gestión de datos basados en la nube, como también sistemas de gestión basados en una red LAN, nada más. Si hablamos de una gestión de datos basada en la nube, en este caso Fronius, por ejemplo, permite hacer toda esta gestión de datos conectándolo a la Internet. Todos estos análisis de cuándo empezó la soldadura, cuánto tiempo duró la soldadura, cuánto alambre se utilizó, cuánto gas se utilizó, si está prendida la máquina, está apagada la máquina, si hay algún error o hubo algunos errores y vieron tiempos muertos, todo esto puedo yo gestionar. A esto apunta precisamente la industria 4.0. Entonces, las máquinas de soldar, las fuentes de soldadura, tienen que estar preparadas para esto si queremos nosotros ahondar y involucrarnos en la industria 4.0. Acá podemos ver algunas opciones de conectividad, no necesariamente basado en la nube, simplemente en una red interna de LAN, por ejemplo, conectar un sistema RP o conectarlo directamente a una computadora o visualizarlo en mi laptop o visualizarlo en mi smartphone, en mi tablet, siempre y cuando estén en la misma red de la fuente, porque la fuente de soldar tiene una IP y esa IP tiene un web server y yo puedo acceder mediante su web server a la máquina y poder descargar información o darle información como recetas de soldadura siempre y cuando yo tenga habilitado las licencias o los software respectivos para ese trabajo, para esa gestión. Las máquinas de soldar Fronius tienen esta gestión de datos llamado WellCube LAN en un modo básico, en un modo like o en un modo premium. En el modo básico, siempre voy a conectar la máquina, voy a poder visualizar información y voy a poder descargar información, pero a nivel de PDF. Yo tengo el nivel like, ya voy a poder descargar esa información o enviar información, ya sea en formato XML o en algunos casos en formato Excel, para yo poder modificar y hacer algún procesamiento de esa información en tablas dinámicas o en hojas de cálculo. Muy bien, eh, creo que Perú empató 0-0, ¿verdad? No estamos tan mal. Muchas gracias por la presentación, por el tiempo para ustedes, por haberme dedicado el medio tiempo del partido Perú-Chile. Espero que haya sido la información muy grata, sustanciosa, eh, pero todos tenemos que descansar, es la necesidad de todos nosotros. Y ahora estoy abierto si tienen más consultas, Rubén, si han escrito más consultas, o si alguien quiere tener permiso de micrófono para poder hacer alguna consulta, yo encantado. Si pueden levantar la mano, por favor, en el Zoom y se le puede abrir el micrófono.
Creo que no hay más preguntas, estimado Rubén. Muy bien. Sí, pues todos estamos muy cansados, es comprensible. Eh, Nuevamente quiero agradecer. Creo que hay Sí, una. ahí Gerson levantó la mano. A ver, un momentito. Gerson, ¿puedes abrir tu Eh, micro? sí, buenas noches, ¿se me puede escuchar? Sí, correcto. Perfecto, buenas noches. Mi pregunta es, básicamente, que si hay algún plan o es que hay planes en lo que es la implementación de tecnologías de la industria 4.0, como el Internet de las Cosas o la inteligencia artificial, y si es que ha habido o cómo mejorar la eficiencia y precisión a lo mejor en los procesos de soldadura o cuáles serían a lo mejor planes a futuro, ¿no? Muy bien, Gerson. Bueno, nuevamente debo reiterar. El mundo habla de la industria 4.0, pero nosotros ni siquiera hemos empezado bien la industria 3.0. Esa es una realidad. Ah, entonces, si no hemos empezado bien la industria 3.0, las implementaciones de los robots industriales es también baja, es mínima. Recién se está concientizando en ese sentido. Entonces, como todo es poco, evidentemente, aplicaciones mayores que ya se ven en otros entornos, en otras realidades, todavía no se dan. Eh, Algunos sistemas que hemos instalado tienen Internet de las Cosas, tienen para comunicar datos, tienen APIs, tienen en algunos casos OPC-UA, pero como las aplicaciones no las ameritan, simplemente no se implementan. Entonces, hay que trabajar mucho más desde mi punto de vista en seguir fomentando las implementaciones básicas, al menos, de los robots industriales, a incentivar de pronto por parte del Estado con algunos de pronto mejoras en los en pago de impuestos, incentivos de dinero, apoyo económico, para que cada vez este tipo de industria pueda crecer más y evidentemente las aplicaciones y las cosas que Industria 4.0 pues podrían generar. Pero al momento, hablar de inteligencia artificial es una utopía. Ya existe en otros países, por supuesto que sí, pero en Perú eso no va a existir. Lo que existe sí son sistemas o funciones o opcionales que son como que suficientes para la aplicación acá, basados en algoritmos predefinidos, software o licencias predefinidas para los robots industriales. Entonces, es muy agradable tu pregunta en el sentido de que se tiene iniciativa, se escucha de la industria 4.0, pero la realidad es otra en nuestro país. Entonces, puede que esa Internet de las Cosas pueda darse en otros sistemas, seguramente que sí, pero actualmente en nuestro país ni siquiera se sabe programar robots soldadores. Ni siquiera se sabe qué sistema de soldadura debe seleccionar para un robot industrial. Ese tipo de cositas son como sumar y restar, pero hablar de industria, de Internet de las Cosas es pues, hablar de integrales, derivadas. Entonces, ese es el alcance que te puedo dar actualmente. Estamos propiciando de que se sigan haciendo implementaciones. Esperamos en algún futuro cercano seguir haciendo más implementaciones con otro nivel pues, de actividad y asociado tal vez a inteligencia artificial o tal vez a IoT. Por ejemplo. No sé si hay otra consulta, otra pregunta. Sí, hay otra consulta, Rubén, de José Chero. Dos consultas, dice. ¿Hay robot para uso de enseñanza en la universidad? ¿Qué modelos indicar? Gracias. Ya, bueno, así como los proyectos industriales en el sector educativo, también hay que definir qué sería lo mejor. Nosotros podemos sugerir, claramente, pero no es que vendemos en un catálogo
este es su nombre y este es su precio. No, no, eso, al menos nosotros, como empresa de ingeniería, no lo hacemos así. Analizamos los objetivos, los alcances, y en función a eso se define y se selecciona un modelo de robot, que puede ser un modelo de robot de 1.4 metros, un robot de 2 metros, o con posicionador, o sin posicionador, o un sistema push con estándar, o un sistema push-pull con CMT. Entonces, es también un análisis, porque en función de eso hay niveles de inversión. Tiene que haber cerco perimétrico, tiene que haber mesa, hay que definir el espacio, la conectividad eléctrica, varios aspectos se tienen que poner a consideración. Nosotros, tal vez a diferencia de otras empresas o de otros lugares, no se vende bajo catálogo. Y todo es ciertamente personalizado para aplicación. Ningún cliente tiene el mismo robot, ya sea en el sector industrial o en el sector educativo. Todos tienen algo de diferente, todos tienen algunas opcionales o funcionalidades o diferenciadas. Entonces, lo que sí pueden hacer es contactarse con nosotros. Pueden contactarse por teléfono, pueden contactarse por correo electrónico, eh, pueden pedirlo de pronto mediante WhatsApp, tenemos un canal de WhatsApp, pueden pedirlo en LinkedIn, pueden pedirlo en Facebook, que también tenemos ahí gente que atiende las consultas y así coordinamos una visita técnica o una reunión en nuestras instalaciones. ¿Otra consulta, Rubén? Sí, su segunda pregunta es, ¿puede facilitar videos sobre esta aplicación en talleres de soldadura en la universidad, perdón? De acuerdo. En esta presentación no tengo esos videos porque estamos orientados a la industria, pero nuevamente se puede contactar conmigo, podemos reunirnos y podemos darle alcance en alguna información complementaria. Gerson Efraín pregunta, ¿hay algún software de preferencia para los procesos CAM y CAT? Bueno, yo no estoy seguro. A ver, si hablamos de CAT, es hablar de diseño. Entonces, creo que no está muy orientado a la charla de hoy día, pero pues nosotros hacemos uso de diferentes software de diseño, CAT. Inventor, SolidWorks, por ejemplo, son uno de los principales. En CAM, si hablamos de robots industriales, nosotros usamos SprutCAM, que es un software CAM de procedencia rusa, con la cual nosotros hacemos aplicaciones, ya sea de soldadura o ya sea inclusive de arquitectura, en diferentes marcas de robots industriales. Pero podría darle alcance. Si hablamos de robots, SprutCam es un software que nosotros utilizamos, damos soporte e implementamos con nuestros clientes en el sector educativo o en el sector industrial. ¿Otra consulta? Bueno, y José Chero está preguntando sobre una dirección electrónica indicar para contactarlo. De acuerdo. Voy a escribir, a poner, para que todos lo lean. ¿No? Y pueden mandarme un chat de Facebook a ese número telefónico que acabo de enviar. También, repito, pueden eh, escribir a los canales de Facebook, LinkedIn, al chat que está en cada una de esas plataformas, y ahí alguien le va a responder, les va a atender rápidamente, o si fuese necesario concertar una reunión, se concerta una reunión con algún especialista de Mechanos Automation. ¿Alguna otra consulta?
No tenemos más consultas, estimado Rubén. Perfecto, perfecto. Entonces, muchas gracias a todos. Ha sido una jornada bastante intensa, casi, estamos hablando casi 2 horas. Ah, te agradezco, Rubén, agradezco a IPEMAN por la oportunidad, a los asistentes y hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias. Correcto, estimado. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.